Buenos días para todos aquellos que nos saludé. Damos gracias al Señor que podemos estar una vez más reunidos aquí en su casa y en este momento para compartir de su palabra. Me gustaría, con la ayuda del Señor, que podamos todos juntos analizar un relato que se encuentra en Mateo 20 acerca de un milagro que hace el Señor, pero no solo en el milagro que hace, sino en todo el contexto en sí en el que ocurre el milagro. Aquellos que trajeron sus Biblias, me gustaría que me puedan acompañar en Mateo 20, del versículo 29 en adelante. Es una historia seguramente que más de uno conocemos ya, pero me gustaría que podamos analizarla y observarla. Dice, 2 ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vemos, sí, que había un grupo de personas, ¿sí? Una gran multitud, dice acá la palabra, que seguía a Jesús, que iban con él en el camino. Vemos también que había 2 ciegos así al costado, que en este caso estaban clamando, ¿no? Estaban llamando a Jesús porque tenían una necesidad. También vemos en el relato que esta misma gente que iba con Jesús los hacía callar, ¿sí? Para que no lo molesten, podríamos decir. Y también vemos que ocurre un milagro, ¿sí? En este relato. Pero más allá de lo que observamos, me gustaría que podamos observar detalladamente qué vemos o qué dice acerca de estos 3 personajes que tenemos en este relato, ¿no? Los ciegos, las personas y Jesús. En el Evangelio de Marcos habla de este mismo relato, ¿sí? Haciendo referencia a Bartimeo, que es el ciego que sana. Creo que la mayoría conocemos esta historia por Bartimeo, ¿sí? Pero acerca de los ciegos, anoté 4 puntos, ¿no? Dice que estaban así a la orilla del camino donde pasaba la gente y ellos estaban clamando por Jesús. También dice que fueron sanados, fue suplida su necesidad. Un dato que me llamó la atención es que ellos, sin poder ver con sus ojos físicamente, a comparación quizá de las personas que iban caminando con Jesús, que ellos podían ver los milagros que él hacía, cómo se manejaba. Estos ciegos no podían ver todo eso, ¿sí? Pero aún así vieron que era Jesús mismo. Era ese tan ansiado Mesías que estaban esperando, ¿sí? Y también, un dato no menor, no es que, pidieron Jesús que nuestros ojos sean abiertos y una vez que ocurrió un milagro, muchas gracias. No, sino que con esa vista que el Señor les dio, dice que le siguieron. ¿Qué dice acerca de las personas? Dice que hacían callar a estos ciegos, ¿sí? Y a comparación de estos ciegos que estaban clamando por Jesús, como decíamos, estas personas pudiendo ver, teniendo la vista, teniendo los ojos, viendo los milagros que el Señor hacía, aún así se mantuvieron ciegos, podríamos decir, a su identidad, ¿no? A la identidad de Jesús, al Mesías que estaba con ellos.
¿Y qué vemos acerca de Jesús? Y en esto es lo que me gustaría poder hacer énfasis en esta mañana. Dice el versículo 32, y deteniéndose Jesús, ¿sí?, se detuvo, se compadeció de ellos, obró ese milagro que ellos estaban esperando. Y podemos ver también, vamos a ir viendo más adelante, que predicó también con su ejemplo. Algo en lo que me gusta es que se detuvo, ¿sí? Dice que él iba caminando, iba con la gente, pero se detuvo. Hubo algo que captó su atención, hubo algo que hizo que él se detenga un segundo, ¿sí?, y que preste atención a lo que estaba aconteciendo en ese momento, al llamado, ¿sí?, a suplir esa necesidad de estas dos personas, ¿no?, estos ciegos. Como dije, me gustaría que podamos enfocarnos en la actitud de Jesús acerca ante la necesidad, ¿sí? Y como primero me gustaría que podamos ponernos en contexto, ¿sí?, de por qué la magnitud, por qué lo importante, lo lindo que podemos sacar de este relato que veníamos viendo. Como primer punto, me anoté que si empezamos a leer a partir del versículo 21 hasta el 28, encontramos que el Señor Jesús se dirigía camino a Jerusalén, ¿sí?, porque debía afrontar una situación que seguramente lo preocupaba bastante. No preocupar de tener miedo, sino que debe haber sido una situación difícil de afrontar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque él ya sabía que se dirigía a Jerusalén para afrontar su muerte, ¿no?, para afrontar la crucifixión. Si vamos leyendo, encontramos que desde que él llega a Jerusalén, le ha tocado pasar por interrogatorios ante las personas que estaban en la ley. Algunos desafiaban incluso a Jesús queriendo hacerlo caer, otros planeaban matarlo. Y como decíamos, no menor, debía afrontar su muerte misma. Entonces él pasó por ese lugar, saliendo de Jericó, dirigiéndose a Jerusalén, sabiendo todo lo que le iba a acontecer en Jerusalén. Como segundo punto, decíamos que él actuó con su ejemplo, ¿no? Él predicó con su ejemplo. Me gustaría que leamos en Mateo 20, (25 al 28). Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Quisiera que nos pongamos ahora, nos centremos en el momento en el que Jesús está con los ciegos, ¿no? Él iba caminando, cruzaba por un camino, vemos quizás todo lo que acontecía quizás en su mente, en su cabeza, sus pensamientos, todo lo que tenía que afrontar, ¿sí?, cuando llegue a Jerusalén. Y también vemos lo que había estado enseñando antes, ¿no? El hecho de servir. Sí, no, bueno, estoy acá para que me sirvan, voy a ir a morir a la cruz. No, yo estoy acá para servir, era lo que decía el Señor, ¿no? Y algo a destacar es, con lo que él venía predicando y con todo lo que le acontecía, cómo aún así, ante la necesidad, ante el clamor de Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿sí?, él se detuvo, ¿sí?, para prestar atención y para suplir esa necesidad, ¿no?, para servirle a estas personas que necesitaban de él. Y esto me hacía pensar, ¿no?, un poco, ¿con quién me identifico yo? ¿Con el grupo de las personas? ¿Con el grupo de los ciegos?
o con Jesús? ¿Sí? Ante la necesidad, cuando veo la necesidad, cuando veo un hermano, un amigo, alguien que está necesitado, ¿cómo actúo? Actúo como Jesús, que a pesar de todas las preocupaciones que puedo tener en mi mente, en mi día, ¿sí? Me detengo y presto atención a eso, trato de servir, o por ahí me preocupan más mis preocupaciones, los quehaceres, los problemas quizás en el trabajo, lo que tenga que hacer, no sé, en el estudio. Muchas veces nos puede pasar que vemos la necesidad y tenemos tanto de qué preocuparnos que, no, bueno, para después, otro día que estemos tranquilos. ¿Sí? Puede ser que no, puede ser que también tengamos la actitud del Señor de ante la necesidad compadecernos, prestar atención, buscar de poder ayudar. ¿Sí? O también me puedo encontrar en la situación de un ciego. Más allá del milagro en sí, que ellos tenían el problema a resolver, que era su vista, ellos tenían necesidad de Jesús. No podía ir cualquier persona y, bueno, a partir de ahora pueden ver. No, ellos tenían necesidad de Jesús y clamaban por Jesús. Clamaban por ese milagro que necesitaban en su vida. Y Jesús era su única oportunidad para poder solucionar, para poder salir de esa situación en la que ellos estaban, ¿no? Entonces, ante una situación como esta, ¿en qué grupo me encuentro yo, no? Quería leer en Mateo 25, a partir del versículo 35, y dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Fíjense qué cosas quizás simples que a veces están al alcance de nuestra mano en nuestro día a día. Dice el Señor que por cuanto a uno de estos lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Acá nos habla de poder estar atentos, poder estar sensibles ante la necesidad. Hoy en día vivimos en un mundo, en una sociedad donde la necesidad es muy clara y es cada vez más. ¿Sí? Hoy pareciera ser también que hablamos de necesidad y hablamos de un plato de comida, hablamos de ropa, necesidad, no sé, material, económica. Y sí, es verdad eso, es una realidad. Pero hay una necesidad también que necesita ser saciada y es la necesidad de Jesús en la vida de las personas. Todos nosotros seguramente en algún momento hemos tenido esa necesidad de el perdón de nuestros pecados y nos dimos cuenta que éramos pecadores, que estábamos actuando mal, ¿sí? Y tuvimos la necesidad de Jesús en nuestra vida, ¿sí? El título de este tema que le había puesto era: yo también alguna vez necesité ayuda, ¿sí? Y en esta mañana me gustaría que pensemos en eso, ¿sí? Analizando en la historia esta que veníamos narrando, que veníamos leyendo, que pensemos en: alguna vez yo también necesité que alguien me ayude. Y principalmente, alguna vez todos hemos necesitado
que el Señor venga a ayudarnos, que el Señor venga a rescatarnos, que el Señor nos perdone por lo que estábamos haciendo. Y no es que, bueno, nos dimos cuenta que éramos pecadores, que teníamos que arrepentirnos, nos arrepentimos y listo, no necesitamos más del Señor, no. El Señor en nuestra vida debería ser una necesidad diaria. ¿Sí? Deberíamos tener la actitud de estos ciegos, decir, Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque todos los días nos equivocamos, todos los días necesitamos de Él para hacer las cosas que tenemos que hacer, para afrontar el día. Para todo necesitamos del Señor. No solo cuando estamos ante una situación límite de, Señor, por favor, vení a ayudarme. No, tiene que ser algo de todos los días. Algo que quería destacar, ¿sí? Y poder reflexionar en esto, es en el hecho de decir, los ciegos podríamos decir que aprovecharon la oportunidad de su vida. El Señor, como veníamos leyendo, dice que salía de Jericó, ¿sí? Y se dirigía a Jerusalén. Si nos ponemos a pensar, fue la última vez que el Señor Jesús, estando en la tierra, pasó por ese lugar. ¿Sí? O sea que para los ciegos era esa vez o nunca. ¿Sí? Por eso digo que ellos aprovecharon la oportunidad de su vida. ¿Sí? Imagínense si ellos, Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, y la gente, no, cállense, no hagan ruido, no nos molesten. Y se quedaban ahí callados. Quizá iban a mantenerse ciegos para el resto de la vida, o no, no sabemos, ¿no? Pero vemos que ellos aprovecharon esa oportunidad, sin poder ver todo lo que el Señor venía haciendo, los milagros, las cosas que Él obraba. Pero ellos estaban convencidos de que esa persona que pasaba por ahí era la persona que ellos necesitaban, ¿sí? Para solucionar ese problema, para que puedan recobrar la vista. ¿Sí? En Proverbios 3:27, como para ir finalizando, hay un versículo muy lindo que dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo, ¿qué darle? Sí, pero me gusta el principio de este texto, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Sí? Para los ciegos esa era una oportunidad, y el Señor, más allá de todo lo que le preocupaba, de todo lo que le iba a acontecer, su muerte misma, un montón de situaciones antes de su muerte, ¿sí? No se negó de hacer el bien a estas personas que pedían, que clamaban por Él. Esto me hacía pensar en cuántas veces estamos en nuestra vida y tenemos esos ciegos así en el camino, al lado nuestro, que claman también por Jesús, que claman por una oportunidad, que claman por una ayuda, por una salida. ¿Sí? ¿Cuántas veces esas personas también, esos ciegos, podríamos decir, en nuestra vida, lo único que necesitan es de Jesús, y nosotros somos esa oportunidad para hacerles llegar a Jesús a su vida? Pensaba un poco en esto, en este versículo de Proverbios que dice que no desaprovechemos, ¿no?, la oportunidad de hacer el bien cuando es debido. Y muchas veces no sabemos si nosotros somos esa última oportunidad de las personas que nos rodean. Hace no mucho tiempo, a principios de este año, personalmente me tocó afrontar la pérdida de un amigo, de un ser querido, ¿sí? Y recuerdo que, bueno, tuvo un accidente, nos enteramos del accidente y inmediatamente con dos amigos fuimos al hospital. Y mientras lo estaban
atendiendo pensábamos un poco, orábamos, cada uno reflexionaba, ¿no? Este chico era una persona que iba al colegio con mi hermano. Mi hermano lo había empezado a invitar a la iglesia. Él, después de un tiempo asistiendo, logró entregar su vida al Señor y había empezado a hacer un discipulado para bautizarse. Después, bueno, vino la pandemia y cuestión que él se termina apartando, ¿sí? Empieza a dejar de asistir a las reuniones. Y siempre me acordaba, este chico, este amigo. Cada tanto nos veíamos. Y recuerdo que cuando estábamos en el hospital y nos cuentan, nos informan que había fallecido, más allá del dolor y del sentimiento de perder a un ser querido, me acuerdo que en mi cabeza giraba la pregunta de ¿qué me costaba? Esa pregunta la tuve por muchos días y hay veces que también estoy pensando, me acuerdo, y digo, ¿qué me costaba? ¿Qué sabía yo si, no sé, la última vez que lo vi iba a ser la última vez que yo tuve la oportunidad de invitarlo a la reunión? Decirle, che, vení de vuelta, dale, vamos el sábado a la reunión, vamos a cantar, vamos a escuchar de la Biblia. Y no, bueno, para después. Hay veces que pensaba en, lo voy a escribir para el sábado para que venga. Y bueno, por una cosa o por otra, no, para después, para después, para después. De un segundo para el otro, un accidente, pum, chao, no está más. Todas las oportunidades que tuve de invitarlo, quizás era cuestión de detenerse un segundo, ¿sí? Más allá de todo lo que quizás uno puede tener en el día, quizás era cuestión de detenerse un segundo, prestar atención, ¿sí? Y, che, vení. Y esto me hacía pensar a mí y decir, nunca más desaprovechar la oportunidad de invitar a alguien, de hablarle de Jesús a alguien. Simplemente muchas veces el hecho de acercarnos a alguien y, no sé, acercarle algo, preguntarle, che, ¿cómo estás? Eso puede ser un pie para después hablar de Jesús. ¿Sí? Y quería que pensemos en esto. Si hoy nos analizamos y nos encontramos con que ante la necesidad nos detenemos, prestamos atención, nos compadecemos, ¿sí? Imitamos en cierto sentido a Jesús, nunca vamos a poder ser Jesús, pero sí vamos a poder imitar actitudes o cosas que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Nos animo a que podamos mantener eso, que podamos seguir haciéndolo, ¿sí? Que podamos seguir prestando atención a la necesidad, estando sensibles. Hoy nosotros estamos en la tierra, somos esos hijos de Dios que tenemos que ser luz, que tenemos que estar atentos a la necesidad de las personas. Si me encuentro en el grupo de las personas que ante la necesidad, digo, no, trato de acatar, trato de que pase desapercibida, que nos replanteemos a ver cómo nos estamos manejando, ¿sí? ¿Estamos aprovechando las oportunidades de hacer el bien, de estar a disposición de las personas? ¿Estamos prestando atención de que quizás hay muchos ciegos en nuestro camino que necesitan de Jesús y nosotros somos los encargados de hacerle llegar a Jesús a su vida? Y si también me analizo y me encuentro en la posición del ciego, donde soy el necesitado, estar acá hoy en esta mañana es la primera y podríamos decirlo también la mejor decisión que podemos hacer. Muchas veces buscamos de acá, allá, ¿no? Y a lo último, cuando vemos que no podemos solucionar, no podemos saciar esa necesidad en un montón de otras cosas, ahí buscamos a Jesús, ¿no? El Señor es la única persona que puede saciar todas nuestras necesidades. Las mías, las tuyas, las de todo el mundo. Es cuestión de buscarlo
Es cuestión de imitar esta actitud de los ciegos, de decir, Señor, clamar por Jesús. Y Él se va a compadecer. Él va a estar ahí para ayudarnos, para atendernos, para acompañarnos. ¿Sí? Y de lo mismo para nosotros, cuando vayamos a ayudar a alguien, ¿sí? Él va a estar con nosotros ahí acompañándonos. Dios quiera que podamos analizarnos, que podamos tener presente esto, analizar esta actitud de Jesús, ¿no? Más allá de todo lo que le acontecía, de todo lo que iba a venir, eso no le impidió detenerse, prestar atención a lo que ocurrió en ese momento y a la necesidad que había en ese momento. Qué bueno que podamos meditar en esto en esta mañana y que el Señor nos siga hablando a cada uno. Amén.